Buenas tardes para todos los que se encuentran conectados desde Norteamérica hasta la Patagonia, allá en el fin del mundo, en Chile y Argentina. Un saludo muy especial a todos ustedes en este sábado anual. Como lo dijo el señor Ernesto Neri en su sermoncillo, son muchos los aspectos que se podrían tratar en la fiesta de expiación. Y Dios ha inspirado que se traten muchísimos aspectos que nos enriquecen el significado del plan de Dios a través de sus fiestas. A lo largo de la historia de la iglesia, Dios a diferentes líderes, a diferentes personas que ha puesto en posiciones de servicio y liderazgo dentro de su iglesia, les ha inspirado, les ha mostrado uno u otro aspecto del significado de sus fiestas y que nos permiten comprender mejor el plan de salvación que Dios tiene para la humanidad, no solamente para nosotros, para la humanidad de la cual nosotros formamos parte. El señor Mario Hernández, nuestro director de la obra hispana, nuestro evangelista en la obra hispana, nos ha hablado en múltiples ocasiones acerca de aspectos que para nosotros eran totalmente desconocidos y que Dios se los inspiró en las diferentes fiestas. Y pues hoy vamos a repasar algunos de esos aspectos. Cuando hablamos de la fiesta de expiación, pues debemos remitirnos a la escritura que está en Levítico en el capítulo 16, en Levítico en el capítulo 16, donde se dan las instrucciones acerca de lo que había que hacer en ese día en el antiguo pacto. Hoy estamos en el nuevo pacto. Ahora se nos ha enseñado que las instrucciones que han sido dadas en el antiguo pacto y que tenían una connotación totalmente material, hoy la tienen espiritual y en muchos casos sigue teniendo connotación material. Cuando vemos en Levítico 16, en donde se da la instrucción precisa de qué hacer con los machos cabríos y con el becerro, hoy en día nosotros pues no hacemos el sacrificio del becerro y de los dos machos cabríos, no hacemos el sacrificio de dos que corresponden sacrificar de esos tres. Sin embargo, el significado y la vigencia de la instrucción que se dio sobre los dos machos cabríos y el becerro sigue teniendo una vigencia y un significado vivo hoy en día. Ahora, esto ha sido explicado, como se los he dicho, y de una manera muy detallada, minuciosa, muy clara por nuestro ministro director de la obra hispana, el señor Mario Hernández. Cuando hablamos en esta oportunidad de que se me ha dado hablar de este mensaje, quiero hacer un énfasis muy especial en uno de los significados y los aspectos que trata la fiesta de expiación. Y es sobre el segundo macho cabrío en el cual se echaba la suerte y no se sacrificaba, sino que se dejaba vivo. El primer becerro era sacrificado por Aarón y por la casa de Aarón. El segundo macho cabrío sobre el cual se echaban suertes y uno de ellos quedaba vivo, el otro era sacrificado para expiación por el pecado del pueblo, como lo vemos en Levítico en el capítulo 16 y en el versículo 15. Dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Había un macho cabrío sobre el que también se echaba se escogía, y el que no se le hacía sacrificio, sino que representaba por Azazel. Se echaba suerte y era por Azazel. Lo vemos en Levítico en el capítulo 16, en el versículo 10. Dice, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante del Eterno para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Ahora, es sobre este aspecto, sobre este punto en el que hoy quiero compartir con ustedes algunos aspectos. Veamos otras escrituras en Levítico capítulo 16 que hablan acerca de este macho cabrío Azazel, que sabemos que representa a Satanás.
Vayamos al versículo 20. Levítico capítulo 16, versículo 20. Cuando hubiera acabado de espiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, es decir, Azazel. Versículo 21. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Se nos ha enseñado que el macho cabrío vivo representa, que es Azazel, representa a Satanás. Ahora, cuando también se nos ha enseñado lo que esto significa, que al poner las manos sobre el macho cabrío vivo que representa a Azazel, a Satanás, y se descargaban, se confiesan sobre él todas las iniquidades, es teniendo en cuenta que Satanás es el responsable que ha inducido al hombre desde el mismo inicio a rebelarse contra Dios. A que el hombre no siga el camino de Dios. El hombre lucha contra su naturaleza, pero también hay una influencia externa espiritual muy poderosa, que es la de Satanás y los demonios que se rebelaron con él, que inducen al hombre de diferentes formas a que no siga el camino que Dios le ha ordenado a la humanidad, un camino que tendría al mundo en estos momentos del hombre haber seguido las instrucciones de Dios en condiciones muy diferentes a las que actualmente nos encontramos, de injusticia, de enfermedad, de dolor, de llanto, de inequidad, de falta de oportunidades, de muerte, de destrucción. El efecto de la justicia es paz. Y sabemos muy bien lo que se nos ha enseñado que es justicia en el Salmo 119, versículo 172, donde dice que hablará mi lengua todos tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Si siguiéramos toda la humanidad los mandamientos de Dios, sabemos, es lógico, es obvio, nosotros que Dios nos ha permitido comprender esta verdad, que el hombre en la humanidad estaría en una situación muy diferente a la que actualmente está. Entonces, cuando el sacerdote colocaba las manos sobre Azazel, era diciéndole, tú tienes culpa, tú eres responsable. Ese Azazel representa a Satanás y estaba representado en el macho cabrío vivo que no se sacrificaba, vivo. Tengamos en cuenta de que las fiestas santas de Dios representan el plan de Dios y aquí Azazel está vivo. O sea que lo que se le dice es que es culpable de haber inducido al pueblo, de haber inducido al hombre a que se rebelara contra las instrucciones y los mandamientos de Dios, de no seguir el camino de Dios. Y entonces el versículo 22 dice, finalizando el versículo 21 dice, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Versículo 22, y aquel macho cabrío, Azazel, Satanás, la fiesta de expiación que estamos celebrando hoy, llevará sobre sí todas las iniquidades, todas las culpas, todas las rebeliones, todos los pecados, todas las transgresiones de ellos a tierra inhabitada. Tengamos en cuenta, se llevaba a un lugar, tierra inhabitada, quiere decir que no había hombres, que no hay quien viva en ese lugar. Y dejará ir al macho cabrío vivo por el desierto. Y dejará ir al macho cabrío vivo por el desierto. Muy bien. Dice acá en el versículo 29 de Levítico, capítulo 16, Levítico 16, 29, y esto pondréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, es hoy, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora en vosotros, porque en este día será expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de todo el mundo. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo.
Si las fiestas de Dios revelan el plan de Dios, es apenas lógico y normal que entonces nosotros, como pueblo de Dios, nos preguntemos cuando esta fiesta se materialice, cuáles son las opciones para nosotros, teniendo en cuenta que dentro del pueblo de Dios hay bautizados y no bautizados. Bautizados aquellas personas que aceptaron el pacto, aceptaron que Jesucristo murió por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, y aceptamos las condiciones de ese pacto que Él nos dice, donde debemos, además de haber sido llamados, ser fieles hasta la muerte, elegidos con el bautismo y después mantenernos fieles hasta la muerte, como muy bien nos lo han explicado. También, pues, vale preguntarnos para cuando esta fiesta se materialice, cuando esta fiesta se lleve a cabo en el escenario mundial, ¿dónde vamos a estar? Hace muy poco celebramos la fiesta de trompetas y se nos explicó el significado que tiene la fiesta de trompetas. Y durante la explicación de la fiesta de trompetas, también se nos habló acerca, y el sábado antes se habló acerca de esos últimos 3 años y medio y las opciones que habría para la iglesia que fuera fiel, la cual va a ser protegida en un lugar de refugio, y también lo que va a ocurrir con aquella iglesia del pueblo de Dios que tiene la actitud de la Odisea. Entonces, y todo esto ha sido explicado a través de las fiestas, inclusive de la misma Pascua y la relación directa que la Pascua tiene con las primicias. Para cuando, vuelvo a hacer el cuestionamiento, para cuando entonces se materialice la fiesta de expiación, nosotros nos debemos de preguntar, y cabe que cada uno se haga el cuestionamiento, bueno, ¿dónde estaré? Primero, si habré vencido, ¿dónde estaré? ¿Cuál será mi papel en esa fiesta? ¿Dónde estarán, supongamos que el regreso de Jesucristo esté a la vuelta de 5, 10, 15 años, que eso es muy pronto, y hay personas bautizadas y que tienen niños o hay en su familia adolescentes que no se han bautizado? Ellos también podrían preguntarse, vale, que nos preguntemos, y cuando esta fiesta se materialice, ¿dónde estaremos nosotros? ¿Dónde estarán los bautizados que hayan vencido? ¿Y dónde estarán aquellas personas que, no siendo bautizadas, muy probablemente Dios, por amor a la fidelidad de los padres y a la obediencia también de los hijos, haya considerado dignos de escapar y los haya llevado a un lugar de refugio, sabiendo que esta fiesta va a tomar lugar después venimos en orden cronológico de la fiesta de trompetas, que es cuando finalizan los 1260 días de protección de la iglesia. Pero tengan en cuenta que entre la fiesta de trompetas y la fiesta de expiación han transcurrido unos días. Y se ha explicado, muy probablemente lo explicaron en algunas congregaciones, que después después de la fiesta de trompetas, que finaliza con la última trompeta, se derraman las 7 copas de la ira de Dios. O sea que lo que hace es que la situación complicada que ocurrió con el toque de las trompetas se van a intensificar con el derramamiento de las copas de la ira. Esto ha sido explicado en muchas ocasiones y el señor Mario Hernández grabó una magistral serie del Apocalipsis en donde trata muy bien estos temas. Aquellos que no lo hayan escuchado, se les recomienda que lo estudien, que tomen notas, que lo repasen y aprendamos porque estos sucesos están muy prontos a ocurrir. Muy bien, entonces les dije hace un momento que el especial énfasis en esta oportunidad, en este mensaje, era sobre Azazel, al cual el sacerdote le colocaba las manos a ese macho cabrío sobre el cual se había echado la suerte y que no se sacrificaba, se le culpaba de las iniquidades, pecados y rebeliones del pueblo y luego se llevaba a un lugar al desierto inhabitado. Eso tiene un significado, decir que no tiene contacto con personas.
Dios nos muestra la instrucción y nos muestra el significado de esta fiesta y lo repasamos año tras año y es importante que lo tengamos claro y vivo porque conocer el significado de las fiestas de Dios, de su plan, donde contiene sus promesas, se vuelve un factor motivacional para nosotros seguir en un mundo que cada vez está más lleno de injusticia, en un mundo que se ve cada vez más caótico, en un mundo que a los ojos de los hombres pareciera sin futuro y que busca soluciones que realmente no son la solución a los problemas. Vayamos a Apocalipsis en el capítulo 19. En Apocalipsis, en el capítulo 19, encontramos desde el versículo 11 que se va a llevar una confrontación, lo cual no vamos a detallar hoy, ya don Mario nos ha explicado esto en muchas ocasiones. Vamos a repasar algunos versículos, pero en Levítico, en el capítulo 19, a partir del versículo 11, don Mario nos ha enseñado también. Recuerdo que el señor Richard Ames, en un volantico que nos dio en cierta ocasión en una conferencia ministerial muchos años atrás, nos decía que este suceso es probable que ocurra o en el día de expiación o justo antes del día de expiación. O sea que es un suceso que muy probablemente puede llegar a ocurrir en un día como hoy o pudo haber empezado a ocurrir desde el día anterior a hoy. Entonces, lo que vemos acá es que en el Apocalipsis 19:11, para repasar solo algunos versículos, dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia y juzga y pelea. Esto también está explicado en la serie del Apocalipsis, la cual les recomiendo escuchar. Dice: sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Está hablando de Cristo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, que sabemos muy bien que nos han explicado qué es. Eso se puede ver en Apocalipsis 19:8 a la iglesia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, y Mateo, en el capítulo 13:43, Mateo 13:43 habla de que los justos resplandecerán. Volvamos de nuevo a Apocalipsis 19, en el versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos a Jesucristo para la última batalla, antes del milenio, de ser establecido el milenio, en donde la humanidad, bajo el engaño de Satanás, Azazel, aquel macho cabrío sobre el cual el sacerdote colocaba las manos sobre la cabeza y lo culpaba de todas las transgresiones del pueblo. Entonces Satanás engañó a toda la humanidad. Presentó Satanás. Les venía diciendo hace un momento entonces que durante este día de expiación se va a dar, como se nos ha enseñado en muchas ocasiones, y que es oportuno que lo estemos repasando porque no debemos dejar perder el significado de las fiestas y hay que estarlo repasando constantemente. Les decía entonces que habrá un enfrentamiento entre el hombre de pecado, el falso profeta, contra el verdadero Cristo regresando a la tierra, seguido con los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, que le seguían en caballos blancos. Bien, vemos aquí en el versículo 17 que dice: y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis
carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Por esto, no me canso de repetirles que el señor Mario Hernández nos dio una muy buena información inspirada por Dios en la serie del Apocalipsis, y él detalla ahí de manera más minuciosa muchos de estos aspectos y de cómo va a ocurrir. Vayamos por un momento a Isaías en el capítulo 34. Isaías en el capítulo 34. Isaías 34. Vemos acá en el versículo 1, acercaos naciones y juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, y el mundo y todo lo que produce. Porque el Eterno está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Entonces, volviendo acá a Apocalipsis, en el capítulo 19 y versículo 18, vemos de que hay un gran enfrentamiento que va a ser liderado, obviamente Satanás, el autor intelectual de todo esto. Por eso es Azazel a quien se le culpa. Satanás engañó al mundo y presentó al hombre de pecado como si fuera Cristo, pero realmente es un falso Cristo. Y Satanás y algunos de sus demonios poderosos poseyeron tanto al hombre de pecado como muy probablemente al falso profeta. Alguna vez recuerdo que tenía una conversación con alguien que me decía quién poseerá a quién de Satanás y sus demonios, o si los va a poseer a los dos simultáneamente, pero sabemos de que el hombre de pecado, tanto como el falso profeta, los señales y los prodigios que harán serán por poder de Satanás y sus demonios. Entonces ellos indujeron, Satanás, por medio del hombre de pecado y por medio del falso profeta, indujeron a adorar un falso Cristo, a creer en unas falsas promesas. Y lo que vemos es que Azazel, Satanás, por eso el sacerdote le ponía las manos y lo culpaba de todas las transgresiones del pueblo. Y se nos ha enseñado en muchas ocasiones que Israel también es una representación de todo el mundo. ¿Verdad? Que esto tiene el plan de salvación de Dios, no es solamente para los elegidos, no es solamente para las primicias, es para toda la humanidad. Dios le ha dado un gran potencial a toda la humanidad. Y sabemos de que Satanás ha llevado a la humanidad a que se rebele contra Dios y que no alcance el potencial que Dios quiere que la humanidad alcance. Muy bien, en el versículo 19, Apocalipsis 19, leemos: y vi a la bestia, la primera bestia, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Unas escrituras antes vimos de que el que montaba el caballo es el verbo de Dios y que sus ejércitos se describían en el versículo 14. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos. Dice en el versículo 20, y la bestia fue apresada, la primera bestia. Recuerden que no es solamente un sistema, también es un individuo que lidera a la primera bestia. Y con ella el falso profeta, del que se habla en Apocalipsis en el capítulo 13, después del versículo 11 hacia abajo. Y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron a la marca de la bestia. Es bueno que esto se vaya estudiando y relacionando con Apocalipsis 13, para que tengamos los personajes bien ubicados, aunque esto ya se nos ha enseñado en múltiples ocasiones. No dejemos perder esta información, tengámosla viva, tengámosla con un significado vivo en nuestra mente y en nuestro corazón, porque fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y esto lo esperamos, esto forma parte de la definición de la fe. Esto lo esperamos y estamos convencidos, aunque no lo vemos, de que efectivamente va a ocurrir. Por ejemplo, en el Apocalipsis 19, donde habla de que la bestia, de que vio a la bestia de los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, se nos ha enseñado que Zacarías, en el capítulo 14,
Zacarías, en el capítulo 14 y el versículo 1 al 9, da más información al respecto de esta batalla. Lo pueden anotar y después estudiarlos y complementar esta información. Zacarías 14, 1 al 9, da más información respecto de esta batalla. Y vemos de que la bestia, entonces, en el versículo 20, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Todo esto bajo el sistema de Satanás, Azazel, sobre el que el sacerdote ponía las manos en la cabeza, culpándolo de todas las transgresiones, iniquidades, pecados y rebeliones del pueblo de Israel en ese entonces. Y no solamente de Israel, de toda la humanidad. Y dice, y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Murieron, porque son dos individuos, son dos personas que van a estar poseídas por Satanás y sus demonios. Y el poder que ellos van a ejercer es por poder de Satanás y los demonios que están al servicio de Satanás. Dios los va a vencer. Por eso esta fiesta de expiación, además de que es una fiesta de reconciliación, en los múltiples grupos de conversación en redes sociales que hay entre la iglesia, estoy en algunos de ellos, se recibían mensajes de reconciliación, de perdón, de que es un tiempo de reconciliación, es un tiempo en el cual nos reconciliamos también con Dios. Pero les decía al inicio de este mensaje, preguntémonos dónde estaremos para cuando esta fiesta se materialice. Estaremos en una fiesta que cuando se materialice ya habrán sonado las trompetas, ya habrá finalizado los 1260 días de protección de la iglesia, habrá finalizado con el toque de la séptima trompeta, donde los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estén o estemos vivos seremos transformados, seremos llevados, nos encontraremos en las nubes con Jesucristo, subiremos al cielo y allá celebraremos las bodas del Cordero con el Padre. Y luego, antes de que se cierre el trono, allá saldrán los ángeles con las 7 copas de la ira. Ahora, entre trompetas y expiación, han transcurrido aproximadamente unos 10 días en términos humanos. Pero cuando seamos seres espirituales, la dimensión del tiempo es espiritual. Es otra dimensión del tiempo que nosotros en este cuerpo humano aún no logramos entender a cabalidad. Dios nos dice que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero cuando vemos de trompetas a expiación son aproximadamente 10 días de 24 horas en tiempos de hombre. Pero en la dimensión espiritual, hermanos, eso es algo que solamente comprenderemos a cabalidad cuando seamos seres espirituales. 10 días después de la fiesta de trompetas, de que finaliza con el toque de la última trompeta, donde finalizan los 1260 días de protección de la iglesia y los 1260 días o 42 meses de autoridad que se le da a la bestia, ya nosotros, los que hayamos vencido, los que bautizados, que hayamos vencido, seremos seres espirituales. Y si bien la fiesta de expiación es una fiesta de reconciliación, y sabemos que pronto se va a instaurar el gobierno milenial de Dios, pero las primicias ya son seres espirituales, entonces ahí la reconciliación es por el resto de la humanidad, porque las primicias ya fueron reconciliadas y como seres espirituales ya no pecaremos más. Esto es bien importante y claro que lo tengamos y son aspectos que conocemos a través del plan de Dios. Entonces, tengamos en cuenta que como primicias y que hayamos vencido, descenderemos, de acuerdo a lo que vemos en Apocalipsis 19:14, descenderemos junto con Jesucristo, formando parte de esos ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Ahora bien, lo que va a ocurrir en este día de expiación y esa batalla contra el falso profeta y esa batalla contra el hombre de pecado y los ejércitos que están reunidos, va a ser algo tremendamente calamitoso y horrible. Pero hablábamos y decía al inicio del mensaje
que aquellas personas que no se han bautizado y que fueron dignas, escogidas por Dios como dignas de acompañar quizás a sus papás, a su mamá bautizada que estuvo en el lugar de refugio, o quizás a un abuelo o a un tío o tutor, o quizás no haya tenido ni siquiera ni papá ni mamá tutor en la iglesia, sino que hemos tenido el caso de jóvenes, de niños, han empezado a asistir sin un adulto tutor de su familia, pero que tienen un amigo en la iglesia, una persona mayor quizás, o un amigo de la misma edad, que le dio un testimonio y se motivó a venir a ser parte de la iglesia. Y quizás no se alcance a bautizar, pero jóvenes fieles, jóvenes y adolescentes fieles, que son parte de la iglesia en estos momentos y que no tienen familiares dentro de la iglesia, son pocos, pero los hay. Dios puede tener de ellos misericordia y tenerlos en el lugar de refugio y protegerlos. Entonces, mientras que los bautizados van a descender con Jesucristo, siendo parte de los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, muchos otros van a estar todavía protegidos en el lugar de refugio. Van a estar ahí protegidos en el lugar de refugio. Dios no los va a dejar a merced, a su iglesia protegida, a merced de lo que está ocurriendo en el mundo mientras se derraman las copas de la ira. Y aquí se van a librar una tremenda batalla de los ejércitos reunidos para guerrear contra Jesucristo. Dios no los va a dejar a merced. Dios va a proteger a su iglesia hasta lo último y le va a abrir la puerta cuando ya estén las condiciones dadas para iniciar a disfrutar del reinado milenial. Entonces, vemos acá en Apocalipsis, en el capítulo 19, habíamos leído que en el versículo 20, de que tanto la bestia como el falso profeta habían sido apresados, y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora estos dos, pero Dios también da indicaciones de qué es lo que va a ocurrir con los ejércitos que se reunieron siguiendo a estos dos para pelear contra Cristo. Dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, del que se habla en Apocalipsis 19, 11 y 12, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Zacarías en el capítulo 14, resultado final de lo que le va a pasar al falso profeta, al hombre de pecado y a los ejércitos que lo siguieron a ellos para guerrear contra Jesucristo y todos aquellos que estaban siguiéndolos y se unieron a esa batalla. Dice, y esta será la plaga con que herirá el Eterno a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Eso va a ser un despliegue de una energía de parte de Dios que el hombre todavía no conoce algo similar. Y probablemente lo que ha ocurrido con algunas armas que el hombre ha llegado a desarrollar, como la bomba atómica y la bomba nuclear, pueden describir algo como esto, pero esto viene directamente de Dios. Y lo que el hombre hace no es comparable con lo que Dios realmente hace. Dice, se corromperá estando ellos sobre sus pies. Es decir, que ni siquiera van a caer al suelo. Es una onda impresionante lo que va a arrasar, no les va a dar tiempo ni de parpadear. Y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se le deshará en su boca. Entonces, vemos ahí que Dios muestra acá en Zacarías 14, 12, y se complementa con lo que está en Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 21, Apocalipsis 19 y 21, donde dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, vemos que este va a ser el final, y esto es, Dios Jesucristo no vino a abolir la ley ni los profetas, y por absurdo que le parezca al mundo, esto forma parte de la profecía, que el mundo no crea que esto va a ocurrir. Dios no es hombre para que mienta, y esto va a ocurrir. Y les decía hace un momento, esto forma parte de lo que es la definición de la fe.
la certeza de lo que se espera. Esto también lo esperamos, así como esperamos el milenio, así como esperamos la segunda resurrección, y así como esperamos tantas promesas que Dios nos hace, tan llenas de ánimo y aliento respecto y que nos sirven de consuelo ante un mundo tan caótico y sufrido. Esto también forma parte de la fe, porque esto Dios dice que va a ocurrir. Esto va a ocurrir, certeza de lo que se espera. Esperamos que esto ocurra, de que cuando estos personajes aparezcan y lleven a cabo al mundo a un engaño y lo lleven a adorar al falso Dios y lo lleven a quebrantar aún más las leyes de Dios, y que a pesar de lo que profeticen los dos testigos, el mundo siga adorándolos a ellos. Eso es triste y angustioso, ver que el mundo a una sola se va a desviar aún más hacia adorar un falso Cristo y a quebrantar las leyes de Dios. Y pues esperamos de que eso sea quitado. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y estamos convencidos de que esto va a ocurrir, aunque no lo vemos. Forma parte de la definición de la fe. Ahora, recuerden que Satanás, que en la fiesta de expiación está representado en Azazel, sobre el que se le colocaban las manos, el sacerdote en la cabeza de ese macho cabrío, al cual se le habían echado suertes para no ser sacrificado, sino que era culpado de las rebeliones del pueblo. Ese está detrás de todo esto, Satanás. Ahora veamos qué es lo que dice Dios al respecto. En el Apocalipsis 21 dice: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Don Mario Hernández nos ha enseñado que no solamente a Satanás, sino también a los demonios, y eso lo vemos en Isaías en el capítulo 24, Isaías en el capítulo 24, en el versículo 21. Isaías 24, 21 dice: acontecerá en aquel día que el Eterno castigará al ejército de los cielos en lo alto, al ejército de los cielos en lo alto. Los ángeles que se rebelaron con Satanás formaban parte del ejército de los cielos. Ahora ya no están al servicio de Dios, están al servicio de Satanás. Dice: castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, como lo vimos hace un momento en Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 19. Dice, versículo 22, y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. ¿Después de cuántos? De 1000 años. Volvamos a Apocalipsis en el capítulo 20 y en el versículo 2. Dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y ya vimos en Isaías 24, 21, que un poquito aquí, un poquito allá, como se nos ha enseñado, línea tras línea, renglón tras renglón, de que los demonios también van a estar presos. Versículo 3. Y Apocalipsis, capítulo 20, versículo 3. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. Donde era enviado Azazel en el antiguo pacto, cuando se celebraba el día de expiación por el pueblo de Israel, era enviado al desierto, a una zona inhabitada. Ese simbolismo de enviarlo al desierto, a una zona inhabitada, es decir, que no vivían personas por ahí, simbólicamente, es decir, no tiene influencia sobre nadie, a ese macho cabrío al cual se le había endilgado o se le habían echado todas las culpas de las rebeliones del pueblo de Israel. Y recuerden que Israel se nos ha enseñado que también es una representación de todo el mundo. Se va al desierto, a zona inhabitada, no tiene contacto con ningún ser humano, o sea que ya no puede ejercer, no podía ejercer ese poder de engaño, de inducir a cualquier persona o a pueblos o a cualquier familia a que actuara de manera contraria
a la ley de Dios y se rebelara contra Dios. Entonces, vemos cómo es increíble, esto nos lo ha enseñado Dios a través de la iglesia, de sus siervos. Mario le ha dedicado mucho tiempo a esto y nos ha enseñado mucho, pero vemos cómo la Biblia es un libro completo. Tratar de quedarnos con el Nuevo Testamento solamente es como entrar a la mitad de una película y no entender nada de lo que está ocurriendo porque se perdió la primera parte de la película y quedarse solamente con salirse a la mitad, quedarse con el antiguo, las palabras, las escrituras en hebreo y en arameo que se conocen como Antiguo Testamento y no darle validez al nuevo, es como salirse a la mitad de la película y uno decir, ¿y entonces qué va a pasar después? La Biblia es un libro completo y hay que mirarla de esa manera, se complementa y se enriquece. Dios nos muestra a lo largo de ella en facetas y nos complementa y nos describe su plan. Entonces vemos acá en el versículo 3 de Apocalipsis 20, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplido 1000 años. Hasta que fuesen cumplido 1000 años. Habíamos leído hace un momento en Isaías, habíamos leído en Isaías en el capítulo 24, en el versículo 21, de que iban a estar encerrados durante muchos días los ejércitos de los cielos que se rebelaron contra Dios. Entonces dice Apocalipsis 23, y después de esto debe de ser, al finalizar el versículo, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Otro hecho bien importante que ocurre en la fiesta de expiación y que debemos tenerlo en cuenta siempre y que es el momento oportuno para repasarlo, es que ese engaño que estaba siendo llevado a cabo por Satanás y sus diferentes métodos e instrumentos a su servicio, va a ser quitado y ya, como dice acá, la gente va a poder comprender, las personas, los que hayan sobrevivido a la gran tribulación y los que hayan sobrevivido a esa batalla que se dio y que se describió en Apocalipsis 19 y que dan más detalles en Zacarías 14 del versículo 1 al 9, y hay otras escrituras más que lo complementan. Los que hayan sobrevivido a la gran tribulación y a esa última batalla antes del milenio, pues vemos en Isaías, en el capítulo 25, Isaías capítulo 25, y en el versículo 6, algo que va a ocurrir en un día de expiación, dice, y el Eterno de los ejércitos hará en este monte, Isaías 25, 6, hará en este monte a todos los pueblos banquete de majares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Un día como hoy, un día de expiación, estoy completamente convencido de que muchos de ustedes ya tienen claro con qué levantar el ayuno. Que no sea algo muy abundante de manera suave, pero sí algunos de ustedes están pensando con qué ricura, con qué manjar, con qué comida bien deliciosa quieren levantar el ayuno. Pues Dios también va a permitir que se tenga, después de que se haya apresado a Satanás y a los demonios, de que ya no esté el falso profeta, de que ya no esté el hombre de pecado, de que ya no estén esos ejércitos fieles a Satanás por medio del servicio que le prestaban al falso profeta y al hombre de pecado, que ya esté el mundo con los que hayan sobrevivido a la buena disposición de Jesucristo y de los ejércitos que le siguen a él. Dios como consuelo, Dios como un método de reavivar el ánimo. Lo que nos dice acá es que va a decir que a todos los pueblos les va a dar manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, el velo. Estaban engañados, no podían comprender, discernir ni entender la verdad de Dios. Están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Después de 3 años y medio de tanto sufrimiento, de tanta angustia y de tanto dolor,
de ocurrir todo lo que los dos testigos decían que iba a ocurrir, y que era como un método para que la gente tratara de recapacitar y de no seguir adorando al falso Cristo. La gente va a quedar muy adolorida, va a quedar tremendamente afectada, con desconfianza, con dolor, con tristeza, porque imagínense la frustración. Ellos estaban engañados, adorando a un Cristo que les hicieron creer que era el verdadero Cristo, y ese hombre de pecado y el falso profeta realizaban señales y prodigios mentirosos. Y la gente, mientras Dios dice, crean sin tener que ver, crean sin ver, uno de los aspectos de la fe. La gente tiene una antítesis de la fe, ver para poder creer. Entonces, el hombre de pecado y el falso profeta hacían prodigios y señales para confirmar que ellos eran el verdadero Cristo y el otro era un verdadero profeta. Se valían de esas señales. Entonces la gente, inducida por el engaño, por el error y por todo lo que ellos les ofrecieron, terminaron adorándolos. Nosotros tenemos que tener un aspecto de misericordia también en eso, y Dios lo tiene. Y lo que dice Dios acá es, en el versículo 8, destruirá la muerte para siempre y enjugará el Eterno, el Señor, a toda lágrima de los rostros, de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque el Eterno lo ha dicho. Y cuando se muestra el verdadero Cristo, en el versículo 9 vemos, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Van a comprender que ese que descendió en un caballo blanco, ese que estaba vestido de ropa teñida en sangre, que su nombre es el Verbo de Dios, es el verdadero Dios, el que siempre habían estado esperando, no el falso Cristo, no el falso Dios enseñados por las falsas religiones y por falsas iglesias. Ya ellos van a comprender y discernir completamente que ese es el verdadero Dios. Y dice en el Isaías 25:9, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es el Eterno, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Este va a ser la forma de culminar un día de expiación, cuando ya Satanás esté atado, los demonios también estén en un lugar inhabitado por seres humanos, inhabitado, donde ellos no van a poder seguir engañando ni a ningún ser humano, ni induciendo a la tentación, ni induciendo a la rebelión, induciendo a cuestionar a Dios. No lo van a hacer más. Y Dios se va a mostrar como el que todos han esperado, el que toda la humanidad ha esperado y ha creído desde el principio. Es decir, este es el verdadero, no es uno falso, no es uno falso. Bien, la próxima fiesta que sigue es Tabernáculos, es la fiesta de Tabernáculos. Y de aquí a Tabernáculos, si contamos de miércoles en la tarde a la puesta del sol, a jueves en la tarde, a viernes en la tarde, a sábado en la tarde, a domingo en la tarde, hay 4 días. Hay 4 días. De aquí a la fiesta de los tabernáculos. En la edición de mayo-junio del año 2021, en la edición de mayo-junio del año 2021, fue publicado en La Obra Hispana, un excelente trabajo de edición, El Gran Reinicio como portada. Yo creo que muchos de ustedes lo tienen, por El Gran Reinicio. De hecho, la portada, si ustedes pueden apreciarla, ustedes tienen la revista, muestra una especie de virus y la crisis que generó el virus, todo este tema de la COVID-19, haya cual sido su origen, sus inicios. El caso es que el mundo vivió una crisis que ha querido ser aprovechada por personas que tienen una visión de cómo debería ser el mundo. A eso se le llama globalismo, y hay
Hay varias corrientes al respecto. Y actualmente están corriendo planes de transformación del mundo hacia lo que estas personas consideran debe ser un mundo mejor. Y en diferentes ámbitos hay una transformación estructural, de fondo y de forma. No es solamente planes a ver si se logran. Están luchando y hay programas de gobierno, hay agendas corriendo en diferentes vías, con muchos recursos, con muchas personas, instituciones, con el propósito de crear un mundo mejor. Nosotros lo que vemos con el plan de Dios es que sí va a empezar un reinicio. Para cuando se materialice esta fiesta de expiación, que es el punto final al gobierno del hombre bajo la influencia de Azazel, es decir, Satanás, lo que va a empezar es un gran reinicio, pero llevado a cabo por Dios, ejecutado por Cristo y por los ejércitos que le siguen a él a donde quiera que él vaya, las primicias. Estos 4 días antes de la fiesta de expiación los va a utilizar donde ya no va a estar ni Satanás, ni van a estar los demonios. Jesucristo va a llevar a cabo una restauración de todas las cosas para que dentro de 4 días en el futuro, cuando la próxima fiesta tome lugar, después de que se haya materializado el día de expiación, la tierra esté en las condiciones ideales para que empiece el gobierno milenial bajo la dirección de Jesucristo y sus santos gobernando con él. Ahora, porque uno diría, bueno, ¿y después qué sigue? ¿Después qué sigue? Después lo que sigue es el milenio. Y nosotros cuando empezamos a leer sobre el milenio, que no lo vamos a hacer ahora, lo hemos escuchado en fiestas pasadas y lo vamos a escuchar en estas fiestas, lo que vamos a ver es una tierra totalmente diferente a la tierra como va a quedar después de que se lleven a cabo los 3 años y medio de la gran tribulación, donde está la ira de Satanás, 2 años y medio, y el último año la ira de Dios. Y que la tierra va a sufrir aún más cuando se derramen las 7 copas de la ira, y pues ni qué hablar de lo que va a pasar muy probablemente con esto en el día de expiación, aunque aquí se describe una batalla, va a ser una afectación en un lugar, pero la conmoción va a ser a nivel mundial. Entonces, recuerden que durante la profecía, del tiempo de profecía de los 2 testigos, Dios les va a dar el poder a ellos para que no llueva. Ellos lo van a anunciar y no llueva. Imagínense el efecto que tiene a nivel de incremento de la desertificación de los suelos en la tierra si no hay lluvia por el tiempo que profeticen los 2 testigos. El agua se va a volver un elemento tremendamente valioso. Desde ya lo están visualizando. Entonces, lo que vemos es que la tierra requiere una transformación para que el milenio, que va a ser en condiciones totalmente diferentes, Jesucristo lo pueda llevar a cabo. Y lo que vemos, como se nos ha enseñado en Salmos, en el capítulo 104, Salmos, vamos por un momento allá, Salmos, en el capítulo 104, vemos acá en el versículo 30, Salmos 104, 30, versículo 30 leemos: envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. La tierra va a sufrir. Y esto va a ser impresionante. Esto forma parte de la fe, la certeza de lo que se espera. Y estamos convencidos de ello, aunque no lo vemos. Recordemos muy bien lo que es la fe. Y esto esperamos y va a ocurrir. Y esto va a ser en contra de todo análisis científico humano que no cree posible que esto pueda ocurrir. Para ellos sería esto totalmente locura. Pero como está en 1 Corintios, en el capítulo 2, nosotros las discernimos por el Espíritu de Dios.
El hombre cree que no hay esperanza en la Tierra. Tanto es así que el hombre considera que la solución es ir a buscar vida en otro planeta. Pero Dios nos muestra claramente que tiene la capacidad y el poder de renovar la faz de la Tierra. Y vamos por un momento a Jeremías, al profeta Jeremías, en el capítulo 32, profeta Jeremías, en el capítulo 32 y en el versículo 17. Jeremías 32, 17. Oh Señor eterno, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Nosotros vivimos hoy que estamos ayunando. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Vivimos también por esta palabra que se vuelve parte, que fortalece nuestra fe. Cuando creemos en ella, estamos convencidos de ella, aunque no la hemos visto. Sabemos que es una certeza que esperamos y que Dios va a llevar a cabo. O sea que Dios nos muestra muchos aspectos respecto de su plan a través de las fiestas. El señor Ernesto Neri lo decía, hay muchos aspectos que aprender en una fiesta como hoy. Lo mismo ocurre en todas las fiestas. Y por eso tenemos tantos mensajes a partir de cada una de las fiestas y se complementan el uno al otro. Aquí nos centramos de manera especial en lo que le va a ocurrir a Satanás, a sus demonios, al falso profeta, al hombre de pecado, y miramos la relación entre Azazel, cuando era enviado a un lugar inhabitado, respecto de lo que eso representa, con el encadenamiento de Satanás y los demonios, que no van a poder seguir ejerciendo esa influencia del engaño. También vimos cómo va a culminar este día de expiación, donde Dios va a levantar este día de expiación con manjares suculentos, y además de eso va a quitar el velo que mantenía todos los que hayan sobrevivido a esa gran tribulación, fuera de la gran tribulación, al derramamiento de las copas de la ira, y también hayan sobrevivido a esta batalla antes del milenio. Y nos dimos también cuenta e hicimos un análisis respecto de nosotros, dónde vamos a estar. Ahora, esto lo estamos viendo de manera anticipada. Actualmente estamos en carne y hueso. Necesitamos esa reconciliación con Dios, este ayuno y muchos ayunos más, y pedir mucho perdón más, porque aún no somos seres espirituales, cuando ya no pequemos más. Pero si sabemos, y Dios nos está mostrando el futuro de manera anticipada, y cada vez nos da más y más detalles, entonces, ¿cuáles son mis opciones? ¿Qué debo estar haciendo? ¿Dónde quiero estar? Quiero ser parte de esos ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, que seguimos al Verbo en caballos. Quiero ser parte de que aprecie el poder de Dios cuando restaure todas las cosas en la tierra, cuando regenere el suelo. Después de que los dos testigos profetizaron durante 2 años y medio una cantidad de situaciones donde el agua del mar, el agua de los ríos, donde la hierba verde, los árboles se fueron afectados, y todo eso tiene que ser regenerado otra vez para que esté en condiciones para poder iniciar la fiesta de los tabernáculos, que representa el milenio. Quiero ser parte de ese equipo de trabajo, quiero ser parte de ese grupo de seres al servicio de Jesucristo, que escuchemos cuando se dice en Isaías, cuando se decía en Isaías, en el capítulo 25, versículos 6, 7 y 8, donde todo el mundo decía, este es el verdadero Dios, este es el que hemos estado esperando, y nosotros con él para servirlos a ellos. ¿Queremos ser parte de ellos? Dios nos da la posibilidad de que nos reconciliemos con él.
Dios nos da la posibilidad de que rectifiquemos nuestra manera de vivir. Dios nos da la posibilidad de que generemos un cambio con la ayuda de Él y que nos esforcemos hasta el fin para que recibamos el galardón. Y cuando esta fiesta de expiación se materialice en nosotros, ¿dónde vamos a estar? Y lo ideal es que estemos con Jesucristo. Y aquellos que no se hayan bautizados y que hayan sido fieles a Dios y que Dios los haya llevado al lugar de refugio, van a estar protegidos. Y esos 4 días entre expiación y tabernáculos se va a llevar a cabo un hermoso proceso de sanidad en toda la tierra, no solamente a los seres humanos, sino también a la naturaleza, al suelo, al agua, a los mares, al aire, a todos los animales, al punto que se va a transformar la naturaleza agresiva de algunos animales que no pueden entrar al milenio con esa conducta feroz y de ataque a cualquier cosa que consideren es una presa que los pueda alimentar. Y entonces tomará lugar lo que se nos ha enseñado en Isaías en el capítulo 11 de características que se dan en el milenio y que escucharemos en diferentes mensajes en la fiesta de los tabernáculos. La única manera de comprender el plan de Dios es guardando la fiesta de Dios, creyendo en la fiesta de Dios y pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento. Y que esa fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, esto lo esperamos y estamos convencidos, aunque no lo vemos, de que es una realidad que se va a cumplir sí o sí. Y es aquí donde nosotros depositamos nuestra confianza. Bueno, familia, después de estos impases que tuvimos a nivel energético y de la red, ahora sí amainó la tormenta acá y pudimos, yo creo que, terminar la conexión. Les deseo que tengan un resto de tarde de expiación, alimentados y saciados con las promesas de Dios, como algo que nosotros anhelamos y esperamos y que le pedimos a Él, que cuando esta fiesta se materialice, estemos al lado de Él como seres espirituales. Y que Dios nos ayude a alcanzar estas promesas estando a su lado. Los dejo en compañía de nuestro maestro de ceremonias.